Es para mí un privilegio enorme poder compartir una palabra. No estaba en mis planes, pero bueno, Dios hace como quiere. Y de un tiempo a esta parte, a pesar de haber nacido dentro de la iglesia y haber deseado siempre lo que uno no tiene, porque así somos los humanos, estoy sorprendida. No dejo de sorprenderme cada día de las cosas que Dios hace. Y estar en este lugar para mí es algo soñado. Siempre soñé con una congregación, un lugar bonito y con la calidez de los hermanos como ustedes. Y realmente puedo decir que hasta eso Dios me lo ha otorgado. Entonces, ¿cómo no agradecer a un Dios que está en cada detalle? ¿Cómo no estar tratando de uno cada día hacer las cosas para que Él se agrade de nuestra vida? Él nos creó para algo, ¿sí? No somos casualidad, no somos producto de una casualidad, sino que Él tuvo un propósito y lo tiene con cada uno de nosotros. El tema está en que al darnos el libre albedrío, ese propósito muchas veces se pierde. Y hay un área que es fundamental, por lo menos para mí lo fue siempre, y hay un tema que me fascina muchísimo, y que es el tema económico, y que es muy difícil de tocar en las iglesias, y mucho más en este tiempo, donde se ha transgiversado y se ha mal empleado. Sin embargo, Dios le da una importancia enorme a este tema. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque si Él tuvo un propósito con nosotros, Él nos permite llegar a esta tierra. ¿Cómo venimos a esta tierra? Sin nada. ¿Y cómo nos vamos? Pero desde el momento en que nacemos hasta que nos vamos, ¿de qué necesitamos? De cosas materiales. ¿Sí o sí? El tema está cómo las adquirimos, cómo lo hacemos. ¿Y quién no tiene ideas siempre maravillosas? ¿Y quién no ha emprendido cosas para obtener más dinero? Pero ¿cuántas veces nos golpeamos? Yo soy la primera. He hecho de todo, pero siempre a mi manera. Siempre creyendo que lo voy a lograr. ¿Y cuándo consultarle al Señor? Después que uno no lo logra. Y entonces, ¿qué termina uno dándose? Golpes y golpes. Y así vamos aprendiendo. Pero ¿saben qué? Este Dios maravilloso, Él no solo nos dejó una palabra, sino que nos dejó un libro de economía tremendo. Y uno dice, ¿dónde está eso? Sí, lo tenemos. Y a partir de que empecé a usar ese libro de economía, les puedo asegurar que mi vida empezó a cambiar. Y empecé a entender lo fácil que es hacerle caso al Señor y a lo que Él estableció. Luis, ¿me podés alcanzar ese libro, por favor? Abrilo acá, por favor. Fíjense en lo que es esto. Este es el libro de economía del Señor. Este es un regalo que le hicieron los jóvenes a mi papá en el momento que él pastoreaba la iglesia en el comandante Nicanor Otamendi, en un día del pastor, ¿sí? Esta Biblia pesa 7 kilos, ¿sí? Simplemente tiene eso de que es grande, pero ¿por qué la quise traer yo en este día? Porque no es menor el tema. Es importante. ¿Saben cuántos versículos encontramos en este libro que hablan de economía? Quizás no tienen idea ustedes, pero más de 2.350 versículos. Dios nos habla en esta palabra con más versículos sobre este tema que sobre la fe. Sobre la fe hay más o menos 500 y sobre la oración más o menos otros 500. Es que el tema de la oración y de la fe
es solamente creer. Y Dios no necesita tantas maneras para hablarnos de la fe. De la oración nos enseña cómo orar. Y después está a nosotros aprender a hacerlo. Pero utilizar el dinero es un tema mucho más complejo. Es donde nosotros mismos decidimos mal, hacemos mal y no lo ponemos primero a Él. Hay 3 principios que son básicos. Y Dios, a pesar de que utiliza tanta cantidad de versículos, y aún Jesús cuando anduvo sobre la tierra, de las 38 parábolas hay 16 que hablan de economía. Sin embargo, el Señor es muy claro y con muy poquitito, si nosotros podemos tener una línea recta, muy directa, de lo que Él dice y nos ajustamos a eso, que no es tanto, porque esa línea nos va a marcar, es como cuando son las 12 y está justito ahí. Cuando es un poquito más o un poquito menos, no es justo, ¿sí? Cuando no es justo, cuando algo no está bien, perdemos la paz. Y donde perdemos la paz, hay algo que no está bien hecho. Y hay 3 cositas fundamentales en lo que Dios nos marca. Primero, que Dios es el dueño de todo. Y yo debo reconocer eso. Cuando yo no puedo reconocer que Dios es el dueño de todo, estoy en problemas. En segundo lugar, todo le pertenece a Él. Y si todo le pertenece a Él, quiere decir que todo lo material, todo lo tangible que yo puedo obtener, lo voy a obtener gracias a Él, no por mi mérito. Lo único que yo puedo hacer es hacerlo a la manera de Él. ¿Y qué me da como resultado hacerlo a la manera de Él? Me da el propósito de Dios. ¿Que cuál es el propósito de Dios? Él no nos puso acá para que nos vaya mal, ni para que nos pasemos necesidades. Él nos puso para que tengamos una vida bendecida y prosperada. ¿Por qué no la alcanzamos? Porque no seguimos su línea, sus consejos. Él simplemente dice, si yo te doy, si todo le pertenece a Él, ¿qué tengo que hacer yo con alguien que me da todo? No me puedo quedar quedándome con algo que no me voy a llevar a ningún lado. El tercer punto es que yo debo darle a Él lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Dios? Todo. ¿Pero qué nos pide Él? Él no dice mucho, o lo dice en varias veces, pero hay una palabra donde Él es muy directo en lo que dice. En una ocasión Él le habla a su pueblo, y en esta noche nos habla a nosotros, y nos dice, ¿qué es lo que estaban haciendo mal? Y entonces Dios, ¿qué le dice? Dios lo que les dice es que se apartaron de esto, de su palabra, del libro, ¿sí? Y eso lo encontramos aquí en Malaquías, que dice así. Dice, de los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y eso es lo que tenemos que plantearnos cada día. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Es complejo? Para nada, para nada. Me encanta este Dios desafiante. No nos obliga, no nos exige, nos desafía. Y no hay nada que nos pueda pasar más significativo en la vida que tener frente a nosotros un desafío, y más si se trata de Dios. Él dice, prueben. ¿Cuántas cosas probamos en la vida? ¿Cuántas cosas probamos? ¿Cuántos negocios emprendemos? ¿Cuántas cosas para que nos vaya bien? Él dice, pruébenme a mí. ¿Y de qué manera? Porque acá le preguntan, ¿cómo que nos apartamos de las leyes? ¿Cómo que nos hemos apartado de lo que Él instituyó? Es simple. Dice, me han robado del diezmo y la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? ¿Dios necesita nuestro dinero? Para nada. Nosotros lo necesitamos. Y nosotros necesitamos alinearnos con Él. Y esa es la vida que Él diseñó para nosotros. ¿Sí? Que le demos. ¿Es mucho darle el diezmo? Para nada. ¿Saben cuándo empieza a ser próspero esto? Cuando eso empieza a ser parte en nosotros. Cuando empezamos a entender que eso es estar a cuenta con Dios. Cuando empezamos a entender que cuando su palabra dice que no me presentaré delante de mi Dios con mis manos vacías, es porque cada vez que yo tengo que venir a adorarlo a Dios, tengo que traerle algo. ¿Qué le voy a traer? Quizás hay un día que no tenga para traerle dinero, pero voy a preparar mi corazón, voy a preparar mi vida, o voy a invitar a alguna persona, pero yo tengo que venir a estar delante de su presencia, algo le tengo que traer. Muchas veces venimos deseosos de escuchar y de recibir algo, por lo grande que es Él, pero también tengo que traerle algo, es lo que Él dice. Eso es todo lo que Él nos pide. Después dice que Él va a abrir la ventana de los cielos, pero para eso lo debemos probar. También dice que le hemos robado en las ofrendas. ¿Es difícil ofrendar? Y no lo pensamos a veces. Pero lo grandioso que es probar esto es lo que va a traer bendición y nos va a sorprender. Pero para eso tenemos que probarlo. ¿Y cómo debe ser la ofrenda, según dice el Señor? Tiene que ser que en mi corazón yo esté de acuerdo y me agrade dársela. No me sirve traer un número que lo traigo con amargura, con dolor, con presión, con exigencia, sino que la que a Él le agrada es la que sale de mi corazón. Pero para eso hay una tarea espiritual que debo hacer. Para eso debo alinearme con Él. Para eso debo tenerlo como primero a Él. Y si yo vengo a adorar a mi Dios, y Él me dice, no me presentaré con las manos vacías, yo esto lo tengo que tener presente. Y si Dios me dio un trabajo, ¿cómo cuido ese trabajo? Cuando veo que la cosa está mal, ahí voy y en oración se lo pido. Está bien, Él no me va a dejar. Pero hay un secreto mayor. ¿Por qué Dios ha pedido esto de lo del diezmo? Es porque si todo es de Él, si el 100% es de Él, y yo aparto un chiquitito, que es el 10%, ¿qué pasa con ese otro 90%? Es el que me voy a gastar y no me va a quedar nada. ¿Qué es lo que me queda? En realidad lo que queda es ese 10%, porque se lo di al Señor. ¿Y saben lo que ocurre con esto? Cuando yo hago esto, porque en su palabra Él dice que si yo cumplo lo que Él me pide, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril.
esto nos garantiza que sea la situación que tengamos que atravesar, nunca nos va a faltar nada. Yo me acuerdo de cuando yo era muy chiquita, en la iglesia que mi papá pastoreaba, había gente que por distintas circunstancias se apartaba y dejaba de congregarse. Pero habían entendido una cosa, ellos mandaban el diezmo. Y decían que lo mandaban porque de esa manera se aseguraban de que el pan no iba a faltar en su mesa. Y esto es una verdad, esto es lo que dice Dios. Dice que Él nos va a hacer pasar por distintas circunstancias, porque así es la ley de Dios, ¿sí? Hay inviernos, veranos, otoños, primavera. No es todo el tiempo igual. En lo económico pasa exactamente lo mismo. Y Pablo decía, he aprendido a vivir holgadamente y he aprendido a vivir en estrechez. Y eso es importante. ¿Y por qué Dios permitirá eso? Porque necesita que nos convirtamos en buenos administradores. Entonces, ¿cuándo va Dios a derramar una bendición sobre nuestra vida? Cuando Él haya comprobado y nos haya probado de que administramos el dinero correctamente, de que le damos a Él lo que a Él le corresponde. Entonces Él va a derramar allí su bendición. Antes no lo va a hacer. Y es así como a partir de ahí Dios no puede mentir, Él no se puede desdecir, Él no puede cambiar lo que ha dicho. Y es ahí donde Dios nos va a empezar a sorprender. Saben que grandes empresarios que funcionan 10 puntos han tomado principios bíblicos y les ha ido bien porque utilizan lo que Dios diseñó. Entonces yo digo, si hay gente que no ama a Dios, que no sigue a Dios, pero utiliza sus principios, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Simplemente porque consideramos de que eso no es importante, que no es tan así. Sin embargo, Dios le ha dado la importancia y la tiene, porque lo necesitamos y porque Él quiere vernos bien en distintas situaciones. Seguramente que muchos de ustedes tendrán para contar situaciones difíciles. Personalmente nos ha pasado. Llega un momento que no tenemos ni para comer, pero que de repente alguien venga y toque la puerta sin que uno le haya hecho saber esto a nadie más que al Señor. Eso es vivir a Dios. Eso es utilizar lo que Dios nos ha dejado en su palabra. No hay nada más maravilloso, no hay nada más grande ni más sorprendente que utilizar lo que Dios nos dice. No hay nada más grande. Es eso, es simple, es claro. Él ha utilizado siempre parábolas. ¿Para qué? Para que entendamos. Aún así nos cuesta, pero debemos probarlo a Dios. Yo en esta noche te desafío a que si hasta ahora no hiciste la prueba, la hagas. Quizás intentaste tantas cosas en la vida. ¿Por qué no probar lo que Dios quiere? Porque así Dios te va a sorprender y vas a poder decir que Dios es mucho más grande de lo que hasta ahora creías. Que Dios les bendiga. Muy